El mensaje de este día pues se titula Cuando la práctica no armoniza. Cuando la práctica no armoniza. Amén. Y vamos a estar viendo los versículos 17 al 22 del capítulo 11 de 1 de Corintios. 1 de Corintios 11, 17 al 22. Son solamente ¿cuántos versículos? Unos 5, 6 versículos. Y vamos a estar de esta manera pudiendo entrar también en las semanas que viene en el mensaje y seguir hablando sobre la cena del Señor. Amén. Dice, hermanos, un comentario. Bueno, una persona que hizo un comentario que se hizo famoso, porque era una persona famosa, él se llamaba Albert Einstein. Y dijo, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Si quieres conocer a una persona, no escuches sus palabras. Simplemente, más importante que el escuchar lo que dice es que observes la manera como se comporta. Hay también otro dicho que lo dijo una persona que no era cristiana, pero que reconoció que el Cristo y las enseñanzas del Cristo que se predicaba eran enseñanzas buenas. Y dijo él, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a Cristo. Hay hermanos, en esos dos dichos que se convirtieron obviamente famosos, hay una disonancia cognitiva, cuando algo no va bien con otra cosa. Cuando una cosa choca con otra cosa, podemos llamarla una disonancia cognitiva. Este es un estado desagradable que se produce cuando nos damos cuenta que dos cogniciones, generalmente una actitud y una conducta, son contradictorias e incongruentes. No va una cosa con la otra. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le ponen ketchup a los tamales cuando comen tamales? Eso no va. El que sabe comer tamales sabrá que no se le pone ketchup a los tamales. Bueno, es un ejemplo así un poquito jocoso, pero hay diferencias, hermanos, hay disonancias cognitivas cuando una cosa son contradictorias. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y no actuamos como cristianos, estamos viviendo una disonancia cognitiva. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne. Estamos en la carne, hermanos, vivimos en la carne. Pellízquese y lo va a sentir. Sentimos, estamos en la carne aún. Pero Pablo dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, o sea, si en verdad son cristianos, son hijos de Dios, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, entonces ustedes no andan en la carne. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, el tal no es de él. No puede haber una persona que diga que es cristiano y no tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Porque el Espíritu de Dios habita en el templo que es el templo del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos. Santiago 2:17 también nos dice que así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si alguien dice, yo tengo fe, yo he venido a los pies del Señor Jesucristo, yo soy discípulo de Jesús, pero no se muestra con su manera de vivir, entonces ahí encontramos una disonancia cognitiva en la que una cosa no va con la otra. El cristiano, el que es hijo de Dios, mostrará que es hijo de Dios por su manera de vivir. Y en esos momentos cuando la práctica no armoniza con lo que decimos que somos. Y en el versículo 17 el apóstol Pablo menciona de tal manera, dice, pero al darles estas instrucciones, dice él, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. No los puedo alabar por esto, porque se están congregando para lo malo y no para lo bueno. O sea, el primer punto de esta noche es, se congregaban para lo malo, que embarca este versículo 17 de 1 Corintios 11. Hermanos, ¿usted se recuerda la semana pasada cuando se estudió la primera parte del capítulo 11?
Y ahí cuando usted empieza a leer, hermanos, este pasaje, ahí el apóstol Pablo les dice, les alabo, estoy contento con ustedes. Pero ahora llegamos a esta segunda parte del capítulo 11 y él dice, no puedo alabarles, no les puedo decir que están haciendo buen trabajo. Al estudiar el último pasaje del capítulo percibimos que habían dos diferencias, hermanos. Esta fue una de esas diferencias. El capítulo comienza en el versículo 2 con esa alabanza de parte de Pablo para los corintios, pero ahora dice, no les puedo alabar, no puedo exaltar las acciones que ustedes están haciendo. También obviamente pues vemos que entre estas dos diferencias, el capítulo 17 menciona esas instrucciones. Si usted lee la Reina Valera del 60, no dice que damos estas instrucciones, dice anunciaros, que se están anunciando, ¿verdad? Dice así la Reina Valera. La Reina Valera, hermanos, no es la mejor traducción en esta palabra, porque no es un anuncio que se está haciendo, sino es instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia. El original, hermanos, la palabra original habla de parángelo, que significa un mandato, que significa un encargo o una orden. Aquí el apóstol Pablo está a punto de darles una orden. No es un poquito diferente a lo de la semana pasada, porque él en la semana pasada estamos usando el velo, algo cultural, para demostrar una verdad divina. Por ejemplo, la mujer que se cubre porque ella manifiesta estar bajo sujeción de un hombre, de su esposo. Las que están solteras están a sujeción bajo su padre todavía. Era una sugerencia, no estaba mandando el apóstol Pablo a que todas las mujeres usasen velo dentro de la congregación. Eso no era el encargo. No era un encargo, era más bien algo que él estaba usando como de la cultura. Pero ahora lo que el apóstol Pablo se prepara para dar no es una recomendación, sino una ordenanza, cosas que debían de hacer. Y como ya dije, pues la otra diferencia entre este pasaje y el de la semana pasada fue que él comienza alabándoles por sus acciones, mientras que en este pasaje claramente muestra un desacuerdo con los hermanos en Corinto. Hermanos, la amonestación de Pablo viene por dos razones, por razones relacionadas a lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión. Si usted creció en los mismos círculos evangélicos que yo crecí, le llamamos la Santa Cena. No sé si usted ha escuchado llamarle la Santa Cena. Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, es referencia a lo mismo. La amonestación viene por causa de esto. Usted sabe, hermanos, que la comunión es una de las dos ordenanzas que nosotros como creyentes observamos y seguimos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la otra ordenanza aparte de la cena del Señor? El bautismo. Amén. El bautismo y la cena del Señor son las dos ordenanzas o sacramentos. Algunas personas los llaman sacramentos que el Señor nos da. Y nosotros reconocemos nada más estos dos. No reconocemos a 7 ordenanzas como lo reconoce la Iglesia Católica. Nosotros decimos que nada más son estas dos porque esas son las únicas dos que recibimos directamente de Jesucristo para con nosotros. Así lo vemos en las Escrituras. La Iglesia Católica Romana, y quiero decir, y me gusta incluir Iglesia Católica Romana porque estamos identificando exactamente qué iglesia, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica, la palabra católica solamente quiere decir universal, la Iglesia universal, y no me estoy refiriendo a los de Pare de Sufrir, que esos no son una creencia que debemos nosotros de asociarnos con ellos. La Iglesia universal, la Iglesia Católica, está compuesta de un grupo de personas que son salvos, pero es universal, por eso es católica. Pero cuando yo me refiero a esa iglesia que reconoce ciertas ordenanzas o sacramentos, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana. Ellos, entre esas 7, miran el bautismo de infantes como uno de esos sacramentos. Y esos son específicos, un bautismo no de creyentes, sino un bautismo de infantes. Cuando el niño está pequeño, ese infante
lo bautizan. La confirmación es una segunda. La Eucaristía, que es de lo que vamos a hablar esta noche, es lo equivalente, la Eucaristía, a la Cena del Señor. La penitencia, ellos tienen unción de enfermos, el orden sagrado y también el matrimonio. Esos son los 7 sacramentos que ellos practican. Pero se vienen los 1500 en la Reforma, que usted conoce nombres de los reformadores como Juan Calvino y Martín Lutero y otros muchos reformadores. En los 1500 ellos no querían dividir la iglesia. La Reforma surgió en un momento cuando estas personas usadas por Dios reconocieron que la iglesia se había desviado. Y querían ellos reformar, no cambiar, no dividir, sino que la iglesia fuera puesta de nuevo o volviera a sus orígenes. Y a partir de la Reforma, las iglesias protestantes, y de hecho, dicho sea de paso, cuando se hablan de las iglesias protestantes, ese es un título que nos ha dado la Iglesia Católica Romana a todos aquellos que no somos católicos romanos. Y nosotros también pues la hemos adoptado, los protestantes, somos protestantes. Solo nosotros reconocemos 2 ordenanzas o 2 sacramentos, que son del que vamos a hablar en estas 3 semanas, y también el bautismo. Las iglesias, me gusta mejor decirlo, las iglesias bíblicas, reconocemos el bautismo y la cena del Señor. Y lo repito, hermanos, ¿por qué? Porque fueron ordenanzas que recibimos directamente del Señor Jesucristo. No hay ninguna parte en las Escrituras donde nos hable de la unción de los enfermos como una ordenanza de Cristo, donde nos hable de la Eucaristía de la manera como creen los católicos romanos, que nos hablen del orden sagrado o que nos digan que debemos de confirmar a los niños. No hay ninguna ordenanza así de parte de Cristo. Nosotros creemos en el bautismo, hermano, y el bautismo específicamente de los creyentes. O sea, la persona que cree es bautizada. Una persona que ya ha llegado a un nivel de conocimiento en la que puede decir, yo creo en Jesús, yo quiero ser seguidor de Jesucristo. Entonces esos creyentes que han creído, porque se llaman creyentes, son bautizados. Entonces nosotros creemos, hermano, en el bautismo del creyente. Aunque, le voy a decir una cosa, hay otras iglesias protestantes que creen en el bautismo de los infantes también. Por ejemplo, la iglesia presbiterana no es una iglesia católica romana, pero ellos también creen en el bautismo de los niños. Ellos lo miran de una manera diferente. Ellos creen que el bautismo es un medio de gracia por el cual Dios ofrece una promesa o hace un pacto. Ellos bautizan a sus niños, aunque son protestantes, no son católicos romanos, bautizan a sus niños. Y estas iglesias protestantes no creen que la salvación viene por el bautismo del infante, sino que por el bautismo son incorporados a la comunidad del pacto para luego abrazar la gracia de Dios por fe para salvación. Ellos, si usted habla con ellos, también van a decir, nosotros no creemos que el bautismo va a salvar al niño, sino que es como un pacto, como una cobertura de pacto para ellos. Entonces ellos después mostrarán por gracia de Dios la fe en Jesucristo y serán salvos por fe. Hermanos, y tenemos hermanos que nosotros admiramos mucho, que vienen de la iglesia presbiterana, que bautizaban a niños. De hecho, hay un predicador que ya murió hace unos años, se llamaba R.C. Sproul, un hombre que el Señor le dio una gracia, una inteligencia. Él fue famoso por predicar sobre la santidad de Dios. En una ocasión él y MacArthur no creen en el bautismo de los infantes, pero él y MacArthur tuvieron un debate expresando amigable. Ellos eran muy amigos. Y uno creía una cosa mientras que el otro creía en el bautismo de los creyentes, el otro creía en el bautismo de los infantes, y así aún pudieron seguir amistando. La Iglesia Católica Romana cree que el bautismo común es necesaria para la salvación.
Y quiero explicar eso, hermano, porque estamos hablando de los 2 sacramentos específicamente. Y vamos a entrar más en lleno, a enfocarnos en la cena del Señor, que es el punto principal. Pero nunca está de más poder dar un repaso. El bautismo como la Iglesia Católica Romana mira al bautismo como necesaria para la salvación. Y ellos entienden el bautismo como ex opere operato. O sea, eso es latín al administrar el sacramento. Para ellos el bautismo infunde gracia y comienza el proceso de toda la vida de transformar el carácter de los fieles. Por eso bautizan a sus niños. Pero ellos dicen, al momento que nosotros los vamos bautizando, para ellos comienza la salvación. Y no podemos creer eso, hermanos. La palabra claramente no nos dice que nosotros somos salvos que no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia mediante la fe. Es fe. Un niño cuando está pequeñito, no podemos preguntarle a ese niño de 3 meses, ¿crees en el Señor Jesucristo? No va a entender cuál fe hay en él. No va a poder entender la pregunta y no va a poder expresar la fe en Jesucristo ni creer en Jesucristo. Aún no entiende las cosas. Esto no encaja, hermanos. Primeramente hay versículos como Efesios capítulo 2, versículo 8, hay pasajes como Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice que somos salvos, justificados por fe. Romanos 5, 1, como usted verá en la pantalla, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Entonces, como somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a la cena del Señor, uno de los 2 sacramentos o ordenanzas, de las cuales estaremos hablando estas 3 semanas. Hermano, la cena del Señor es un momento especial dentro de la celebración cristiana. No es algo que se debería de hacer a la ligera. Es algo para el cual nos preparamos, que de hecho este domingo viene el primer domingo del mes, que es cuando nosotros tomamos parte de la comunión y nos preparamos para ello. Cuando oficiamos la comunión o la cena del Señor, siempre lo hacemos con advertencia. Eso es solamente para aquellos que son hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo. Esto no debe de hacerse indignamente. Vamos a estar hablando de esos detalles más la semana que viene. Pero ese es un momento de celebración cristiana. Y usted dirá, ¿cómo podemos celebrar? Eso significa que el Señor fue crucificado. Pues nosotros celebramos eso. Nosotros, si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros estaríamos aún perdidos. No hubiera esperanza para nosotros. Y nosotros, hermanos, la cena del Señor es diferente a lo que la Iglesia Católica Romana cree. Ellos tienen una teología diferente sobre esto. Ellos dicen que cuando ellos ofician la Eucaristía, ellos creen en una doctrina que se llama transustanciación, el cual ellos dicen que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay ninguna parte en las Escrituras donde nos digan que esto es literalmente la sangre o el cuerpo de Cristo. No hay ninguna parte. Los cristianos bíblicos entendemos que el pan y el vino hablan de la obra redentora de Cristo en el Calvario, y es por eso que Cristo usa de estos elementos como representativos. Son representativos de su carne y de su sangre en la última cena con sus discípulos. La semana que viene hablaremos más con detalles sobre la comunión o la cena del Señor, el momento de cómo fue instituido, por qué se practica, etc. Pero la cena del Señor, hermanos, es un momento de gran celebración y a la vez es un momento solemne de reflexión y un momento que es santo. Antes de la institución de la cena del Señor se celebraba en Israel la Pascua. ¿Usted sabía eso? Se celebraba la Pascua desde mucho antes. Jesús instituyó la celebración de la cena del Señor en el tiempo de la Pascua.
Fue en ese tiempo cuando se celebraba la Pascua en Israel, cuando Él se sienta con sus discípulos, se instituye esta cena. Y la Pascua, hermanos, fue algo que fue instituido por Dios cuando Él libera al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Los israelitas debían de sacrificar corderos y la carne que se asaba del cordero, se sacrificaba el cordero, se asaba la carne y se comía esta carne con pan sin levadura y hierbas amargas. Eran los tres elementos: el cordero asado, la hierba amarga, hierbas amargas y también un pan sin levadura. Y la orden, el mandato era que no sobrara carne del cordero. O sea, si era necesario que se unieran dos familias, se juntaran dos familias para que al final de comer, de tener esa cena, se acabase todo, así lo hacían. Se juntaban más de una familia si era necesario. El pan sin levadura, hermanos, por la falta de tiempo, no tenían tiempo de que esperar que la masa leudara. Y por eso se les ordenó comer pan sin levadura. Las hierbas amargas posiblemente representan los años de esclavitud de la cual Dios los estaba liberando. Pero esa sangre del sacrificio, hermanos, del cordero, fue en ese momento cuando se acuerdan ustedes en la escritura, en el libro de Éxodo, que usaron de esa sangre para untar en los dinteles de la puerta. De tal manera que cuando el ángel de la muerte pasase en la última plaga que Dios envió sobre Egipto, fue el ángel de la muerte que pasaba por Israel. Y esa sangre en el dintel de la puerta era la señal para el ángel de la muerte de no tocar la vida de ningún primogénito que estaba dentro de esa casa. Entonces, en esa celebración fue instituida, la Pascua para celebración del pueblo judío, y fue una ordenanza de Dios. Incluso usted puede leer Éxodo 12:14, que nos dice: y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Una ordenanza de parte de Dios. Ahora, para la iglesia, hermanos, que nacería pronto, Cristo establece la cena del Señor en una celebración que era superior aún a la de la Pascua. En la Pascua se sacrificaba el cordero para la familia, se asaba la carne, la familia comía esa carne de ese cordero, pero en la cena del Señor conmemoramos el cordero que fue sacrificado una vez para siempre, que fue el cordero de Dios. Y por ese sacrificio quita el pecado del mundo. Cuando participamos del pan, hermanos, y del jugo de la vid, recordamos así lo que Cristo hizo ofreciendo su cuerpo y su sangre en el madero. Es por eso que no lo hacemos a la ligera. Cuando participamos de la cena del Señor, lo hacemos reconociendo qué significa lo que estamos haciendo. La iglesia estaba celebrando en Corinto la cena del Señor, celebrando la cena del Señor entre comillas, pero de manera incorrecta. Por eso Pablo dice que la motivación de la iglesia corintia en congregarse no era buena, sino era mala. ¿Qué estaban haciendo mal la iglesia en Corinto? La cena del Señor debía de recordarles la esencia de su creencia. ¿Por qué se llamaban cristianos? Deberían de recordar el sacrificio de Jesucristo, lo bueno del sacrificio de Cristo. Pero la iglesia corintia había pervertido lo que era bueno en cosas malas. O sea que la práctica no armonizaba. La práctica no armonizaba con lo que ellos decían que estaban celebrando. Vamos al segundo punto en esta noche. La división revela los motivos escondidos. Versículos 18 y 19, léalo conmigo. Dice: pues, en primer lugar, dice Pablo, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, dice. 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Algunos creen, hermanos, que la comunión se celebraba cada vez que la iglesia se reunía.
Hay indicaciones que la iglesia desarrolló también unas fiestas de amor fraternal y compañerismo que se les llamaba ágape. Si usted quiere leerlo, el libro de Judas tiene solamente un capítulo, pero usted puede ver en el versículo 12 esta mención de los ágapes que había en la iglesia al principio. La comunión se celebraba en estas reuniones. Pero la iglesia de Corinto había desviado la ordenanza y perdió su esencia. Hermanos, Pablo aborda esta división en la iglesia en el versículo 18. Dice, cuando se reúnen como iglesia. Usted sabe, hermanos, que la iglesia no es este edificio, ¿verdad? La iglesia no es este edificio, la iglesia no está hecha de ladrillos, de plomería, de carpeta, de nada por el estilo. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y pues en ocasiones he compartido con ustedes esto. Yo corregía en mi familia a veces esto y después mis propias hijas me corregían a mí. Cuando de costumbre nosotros decimos, vamos a la iglesia, vámonos a la iglesia. Y me decían ellas, pero esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Porque ellas entendieron que no, así como bíblicamente no nos debemos entender, nosotros somos la iglesia, somos nosotros. Cuando este lugar se queda vacío, aquí no se queda el Espíritu de Dios. También no podemos orar para que el Espíritu Santo tampoco llegue con anticipación antes de nosotros para acomodar el ambiente, para que tengamos un servicio bien ungido. Esas son cosas que se escuchan en las iglesias. Pero conocemos que esto no es la iglesia. Este lugar se queda un lugar oscuro, vacío y frío cuando nosotros nos vamos. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Pero cuando se reunían como iglesia, esta iglesia de Corinto, hermanos, inmadura como era, terminaba en discordias y en divisiones. En lugar de reunirse para alabar al Señor, con el único enfoque de exaltar su nombre, estudiar las Escrituras, ellos terminaban en peleas, en discordias los unos con los otros. O sea, hermanos, recuérdense que la base de amor es algo que el apóstol Pablo viene hablando en estos pasajes. La base de todo lo que hacemos debe de ser el amor. Y como Pablo está mirando esta situación, él mira que esto ya no es el enfoque, el amor ya no es la base de lo que estaban haciendo en la iglesia en Corinto. El enfoque se había desviado a divisiones. Y la palabra, hermanos, división, que es schisma, de donde encontramos o recibimos la palabra cisma, que quiere decir un terremoto. Esas divisiones eran como terremotos dentro de la congregación. Usted sabe que cuando hay terremoto se quiebran las cosas. Se caen, se parten las paredes. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. En lugar de que fueran momentos ágapes de amor fraternal y compañerismo, donde estudiaban todos la palabra del Señor, en lugar de eso, había roturas, rompimientos de comunión, rotura de relaciones. Había pleitos que rasgaban las fibras de su compañerismo en vez de unirse bajo la ordenanza de la comunión. La misma palabra lo dice. No había comunión en ellos. En medio de ellos no había comunión. Celebraban la cena del Señor, celebraban la comunión, pero no había comunión. Sus reuniones resultaban más bien en descomunión. Pasaban tiempos de discusión en donde el egoísmo salía a relucir. Hermanos, qué tan importante es entender que debemos de organizar el mundo interior de nuestras vidas. La persona que crea discordia en la congregación, la persona que se ofende por algo que no debería de ofenderse, es no porque el hermano hizo algo, no porque no se hizo de la manera como quería esa persona, es que hay algo mal dentro del corazón de la persona. El mundo interior de esa persona está desorganizado.
Cuando una persona se mete en egoísmo, se mete en discordias, tiene un mundo interior desorganizado. Debemos de someter, hermano, nuestras voluntades a Dios, nuestros deseos al dominio de Cristo. Pablo dice creer esto en parte, dice creo en esto, en parte lo creo. Posiblemente se está refiriendo a que no todos en la congregación eran parte de los que formaban la discordia, pero sabía que muchos de ellos eran capaces de hacer esto. Recuérdese que Pablo pasó tiempo con ellos, conocía quiénes eran los hermanos en Corinto. Y seguramente cuando le mandaron a preguntar todas esas preguntas que él contesta con esta carta, seguramente se pone a pensar, ya sé, más o menos me imagino quién ha de ser el revoltoso que está dentro de la congregación. Esas divisiones, hermanos, ocurren en nuestros medios también, el día de hoy. Ocurren en nuestros medios. Y cuando esto ocurre, hermanos, debe de ser motivo de autoexaminación. Como pastor y líderes, debemos de preguntar, examinar, ¿qué es lo que pudimos haber hecho diferente? ¿Hubo señales de que esto se avecinaba y no se abordó a tiempo? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? ¿En qué nos debemos de enfocar? ¿Qué es lo que debemos de hacer mejor para que esto no vuelva a suceder? Pero aún los que no son líderes deben de autoexaminarse. Como creyentes debemos de examinar nuestras vidas también. ¿Qué conversaciones he tenido y planeo tener que no honran a Dios? ¿Qué palabras han salido de mi boca que en lugar de fomentar una unidad entre el pueblo están desuniendo a las personas? ¿Cómo estoy atribuyendo negativamente a la desunión dentro de la iglesia? No se crea de las personas que vienen a usted y le dicen, te digo esto, pero es solamente para que ores. Puede que sí, hermanos, no puedo juzgar un comentario de esa manera, de una sola manera. Pero muchas veces esos comentarios, te voy a decir algo, pero no le vas a decir a nadie. Y te lo estoy diciendo a ti nada más para que tú ores. Muchas veces esos comentarios es porque en el corazón de la persona que va a comunicar lo que quiere comunicar, tiene un deseo de chisme, un deseo de contienda, un deseo de poner a alguien en mal. Y se fijan, hermanos, que somos oídos fáciles para las personas. Y ya conocen a quién pueden ir, porque si usted es una de esas personas, lo digo con todo respeto, hermanos, si usted es una de esas personas que presta el oído fácil, ya la gente sabe. Dígame cuántas veces usted ha escuchado un lado de la historia y no se ha acercado al otro lado para preguntar si lo que se dijo es así. ¿Cuántas veces? Vivimos nomás escuchando un lado de la historia y no escuchamos ambos lados, o mejor aún, hermanos. Hermano fulano de tal, espérame un momento. Estás hablando de Menganito. Ahorita vengo, espérame. Y traer a Menganito. Menganito, mira, ven. El hermano fulano dijo esto de ti. Hermano, ¿puedes continuar por favor diciéndome lo que querías decir? Muchas veces esas personas solamente quieren comunicar y a veces, hermanos, quizás la mayoría de veces, ni siquiera han orado por esa situación. Simplemente hay cosas que hacemos como líderes, como creyentes, que debemos de autoexaminarnos para ver qué estamos haciendo que está contribuyendo negativamente a la obra. ¿O qué podemos hacer para contribuir positivamente a la obra? En el versículo 19, el apóstol Pablo hace un comentario que seguramente pasó desapercibido por los que no eran verdaderos seguidores de Cristo. Y él dice en ese versículo 19, dice así de esta manera: porque es necesario que entre ustedes haya bandos,
a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¿Qué es una persona aprobada? Una persona aprobada es una persona que ha pasado la prueba y ha terminado aprobado, que en el tiempo del cisma, en el tiempo de la división, se ha mostrado que es una persona aprobada. Seguramente muchas personas escucharon esto cuando se leía la carta a la congregación y si no eran verdaderos seguidores de Cristo, no lo escucharon. No dijeron, pues eso seguramente aplica para alguien más, pero no aplica para mí. Pero los que en realidad seguían a Cristo, que eran discípulos de Jesucristo, lo que Pablo dice en este versículo 19, hermanos, debió de haber traído convicción a sus vidas y arrepentimiento. Los que hacían tales cosas divisivas en la congregación debían de examinarse. Eso sucedía para que se supiera quién en realidad estaba por seguir a Cristo. ¿Quién estaba allí? Hay muchas personas en congregaciones y entre más grande la congregación, obviamente más personas hay. Y entre más grande la congregación, hay muchas más razones por las cuales las personas llegan al lugar. No todos están porque son seguidores de Cristo, no todos están porque anhelan compartir un tiempo con los hermanos de compañerismo, no todos están porque quieren estudiar juntamente con los hermanos la palabra del Señor y alabar al Señor, al levantar sus manos, alabar al Señor en canto con los hermanos. Otras personas vienen por otras razones. Esto sucedía, hermanos, estas divisiones sucedían para que se supiera quién en verdad estaba ahí porque quería seguir a Cristo y quién estaba ahí por las razones equivocadas. En nuestros medios es igual, la división revela los motivos equivocados que pueden encontrarse en cada persona. Y la división, hermanos, tiene un objetivo positivo y ese es identificar a los que no son seguidores de Cristo, o por lo menos revelar motivos incorrectos de las personas. Lo malo revela lo bueno, en este caso. Los aprobados son los que pasan la prueba en momentos de división. Ahora la palabra nos dice, hermanos, claramente que es necesario que entre la iglesia se manifiesten los que han de hacer división, pero la palabra nunca nos ha dicho que debe de soportarse o que debe de decirse bien, está bien, pues es necesaria la división, pues está bien que mi hermano siga con sus divisiones. Nunca nos dice la palabra que debemos tolerar las divisiones dentro de la congregación. Más bien Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11 nos dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Las personas que tal cosa hagan son personas que tienen una práctica que no armoniza con lo que dicen ser. El último punto, hermanos, para ir cerrando en esta noche, vamos a verlos en los versículos 20 al 22. Lo exterior no armoniza con lo interior. Lo exterior no armoniza con lo interior. Dice el versículo 20, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Las reuniones de la iglesia habían perdido su camino y se habían desviado, hermanos. Su desviación era contraria a la esencia de la cena del Señor. La cena del Señor era un momento de comunión, pero estaban divididos. Esto no era una cena común y corriente, hermanos. Era la cena del Señor. Ellos estaban uniendo bajo como seguidores de Cristo, bajo Cristo mismo. Debía ser identificada la cena con Cristo. ¿Quién la instituyó? Lo que hacían durante estos tiempos debería de honrar a Cristo, pero no estaban honrando a Cristo. La cena del Señor nos une como un pueblo en la celebración de la ordenanza, pero había división.
y no se podía celebrar la cena del Señor correctamente. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo vino para unir, no para desunir. Es verdad que hay pasajes de la palabra donde nos dicen que pues nos da a entender que hay familias donde no todos seguirán y va a haber separaciones, ¿verdad? Hay pasajes en los evangelios que nos hablan algo al estilo. Pero Jesucristo vino a unir. Antes habían dos pueblos en desunión, en enemistad el uno contra el otro. Y si se recuerda cuando estudiamos el libro de Efesios, capítulos 2, versículos 14 y 15, Efesios 2, 14 y 15, leemos: porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. O sea, que Jesucristo vino para unir, para crear paz. Pero esta iglesia en Corinto no estaba haciendo lo que Dios quería que hicieran. No era decir que se celebraba algo y en la práctica hacer algo totalmente diferente. Hermanos, ni siquiera una simple cena, aunque no haya sido la cena del Señor, ¿se fijan? Aunque haya sido nada más una simple cena, donde se reunían seguidores de Cristo, una simple cena, no la cena del Señor, debería de mirarse diferente a lo que estaba pasando en esa iglesia. Una simple cena, ni siquiera una simple cena, hacía honor a lo que ellos decían que eran cristianos. Ahora, celebrar la cena del Señor en medio de estas situaciones podría incluso pensar que hasta era blasfemia en contra de Dios, era algo que ofendía a Dios gravemente. ¿Cómo es que se están juntando para la cena del Señor, pero en lugar de juntarse, en lugar de que haya paz entre ustedes, hay enemistad y hay falta de paz, no hay unión, hay pleitos? No reinaba la unión del Espíritu de Dios en ellos. ¿Cuáles eran las señales de esto? Bueno, lo vemos en el versículo 21. Ahí nos da la respuesta. En la iglesia había personas de diferentes niveles sociales, hermanos. Unas personas que eran más pudientes, tenían dinero y por ende podían traer comida diversa y más comida que una persona en necesidad. Habían diferentes niveles sociales dentro de la congregación. Y era de esperarse que los cristianos adinerados tuvieran la facilidad de traer la comida, pero cuando ellos traían la comida, ellos mismos se servían su propio platillo y se hartaban ellos. Y dejaban a las personas con necesidad, sin comer. Los ricos se llevaban su comida, comían y hasta su bebida se la tomaban y hacían lo que las escrituras nos dicen que no hagamos, se embriagaban. No reinaba en ellos el Espíritu de Cristo. Me imagino que si Cristo hubiese estado en medio de ellos, les hubiera reprendido, ¿no? ¿Qué haría el Señor si estuviera aquí en nuestro medio en este día? ¿Me reprendería a mí por la actitud en la que yo canté hace rato? ¿Me reprendería a mí por mis sentimientos y lo que yo estoy pensando que estoy haciendo en este momento al pararme aquí? ¿Lo reprendería a usted porque usted ha venido en esta noche con las intenciones incorrectas? Si Cristo estuviera aquí, hermanos, ¿qué nos diría? La desunión y la contienda que practicaban en sus tiempos de ágapes no honraba a Dios. Los pobres que no podían traer para compartir se iban hambrientos a casa. Y salían peor que como entraban, porque pues ya les pasaba tiempo y les daba más hambre. Los ricos se iban bienísimos y hasta borrachos. Y es probable, hermanos, que usted sabe que una persona embriagada baja sus susceptibilidades, ¿verdad? Empieza a decir cosas que normalmente no diría, a hacer cosas que normalmente no haría. Y posiblemente eso abría la puerta para que se cometieran otros pecados. Es por eso que en el versículo 22, Pablo parece demostrar su molestia con los corintios. Y estoy parafraseando. Él básicamente les dice, si van a usar de este tiempo en que se reúnen como iglesia para humillar así a los hermanos, mejor quédense en su casa. Mejor no vengan. Lo mismo, no estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Que no vengan. Lo mismo podían hacer en casa, es lo que está pensando Pablo.
Ustedes esto mismo pueden ustedes hartarse en su casa, pueden ustedes embriagarse en su casa. No es necesario que ustedes vengan a hacer esto aquí. El motivo de la reunión no es está diciendo Pablo. Pablo los confronta preguntándoles, ¿o es que en realidad ustedes desean, y estoy parafraseando, en realidad ustedes desean mostrar su desprecio hacia los hermanos necesitados de la congregación? ¿Tienen un desprecio por ellos y ustedes quieren mostrar las reuniones al dejarlos a ellos sin comer y no compartir? Pablo dice esto porque por esto no les puede alabar. Él en el versículo 2, usted puede leerlo ahí. Los alabo, decía, porque en todo se acuerdan de mí. Los alabo. Pero aquí decía él, no los puedo alabar por esto. No están haciendo lo que deben de estar haciendo. Ellos más bien eran merecedores de reprensión. ¿Por qué? La práctica no estaba armonizando con quien ellos decían que eran. Y para terminar, hermanos, vamos a ver cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. Hermanos, debemos de examinar los motivos por lo que nos reunimos. Aquí tenemos compañerismo, tenemos pan, tenemos café, hay hermandad. Pero si eso es lo único, o para lo único que usted ha llegado en esta noche, está fallando en su práctica. Su práctica no armoniza. Porque es bonito, hermanos, tener esos momentos de café y pan y compañerismo, y los que no se quedan se la están perdiendo. Pero hay un motivo mayor por el cual nos reunimos. Ya me están sonando la campana. Examinemos los motivos, hermanos, por los que venimos a las reuniones. No para dejar después de reunirnos, sino más bien para corregir y venir a reunirnos por las razones correctas. También, hermanos, vayámonos con la intención de examinar la aplicación del mensaje a nuestros corazones. Cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, no lo dejemos ahí nada más. Usted toma notas, tome notas. Repase otra vez el pasaje, sus notas, o llévelo en oración y pídele al Señor, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo aplique este mensaje a mi vida? Examinemos también, hermanos, las divisiones que aún no están manifiestas en nuestros corazones. Hay división en nuestros corazones y pidámosle al Señor que se haga cargo de esas divisiones antes de que se manifiesten exteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Organicemos nuestro mundo interior, hermanos. Organicemos nuestro mundo interior, porque de lo que hay adentro del corazón, de eso habla la boca. De esa manera es como se conduce un cristiano. Un cristiano que no ha alimentado al Espíritu, se porta carnalmente, aunque sea el templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu no va a dejarlo simplemente porque se está descuidando. Si es un hijo de Dios, es un hijo de Dios, y su cuerpo es morada permanente del Espíritu de Dios. Pero examinemos, digámosle al Señor que examine nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, que nuestro trato el uno con el otro no sea de egoísmo, sino mirando al otro como superior y servirnos los unos a los otros. El pastor Bertín, cuando le di la primer prédica en la conferencia de matrimonios, él hizo un comentario jocoso, era una broma. Él dijo, y yo sé que no lo voy a decir exactamente como lo dijo él, pero dijo que ya me conocía a mí, al pastor David, que nos pasamos peleando, que somos el peor ejemplo de un matrimonio en nuestra amistad, que siempre estamos peleándonos. Pero yo le tengo mucho cariño a él y yo sé que él también a mí. Pero eso me recordó, hermanos, que nosotros como congregación deberíamos de aplicar lo mismo que el Espíritu de Dios nos dice que apliquemos en nuestros matrimonios. Que no busquemos nuestro propio bien egoístamente, sino que busquemos el bien de nuestro cónyuge en el matrimonio.
Siempre la prioridad debe ser el cónyuge, ¿verdad? Igualmente aquí en la iglesia. Comportarnos de esa manera, hermanos, que no le reclamemos a un hermano porque no hizo esto para mí, o porque cualquier otra cosa, hermanos, que ni siquiera me viene a la mente que hagamos, hermanos, de nuestra práctica algo que armonice con quienes somos nosotros. Que si decimos que somos cristianos, que nos comportemos como Cristo. Cristo no le importaba que lo despreciaran. Más bien dice la palabra del Señor que Él menospreció la vergüenza por mirar en el futuro lo que su sacrificio haría por la iglesia. Amén. Amado Dios, te damos a ti gracias por esta palabra tuya, Señor. Y pedimos, Padre, en esta noche, Señor, que tú nos ayudes a aplicar esta palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayuda, Señor, a que podamos examinar nuestras vidas y ver en qué áreas te estamos fallando, Señor. ¿Cuáles son los motivos por los que nos reunimos en este lugar como un pueblo? Señor, que el motivo de nuestra reunión siempre sea el correcto. Motivos dirigidos por ti, corregidos por ti. Que en nuestros corazones haya convicciones correctas, santas, piadosas, Señor. Que honren tu santo nombre en todo lo que hagamos. Ayuda a que apliquemos, Señor, el mensaje en nuestros corazones. Ayuda, Señor, que podamos examina tú, Señor, esas contiendas que en nuestros corazones hay. Ayúdanos, Señor, a organizar nuestro mundo interior, a no desviarnos, Señor, por lo que es urgente o lo que es importante, sino que podamos enfocarnos siempre en lo que es prioritario, que eres tú en nuestras vidas, Señor. Eres tú en nuestras vidas, Señor. Ayuda, Padre, a que nosotros podamos ser más como tú, que podamos tratarnos, Señor, como Jesucristo, como tú nos tratarías, que podamos, Señor, vivirte a ti. Crea tu Hijo Jesucristo en nosotros cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.